¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La Señal Fútbol, un programa que hoy tenemos particular, especial, porque tenemos un querido invitado acá en la mesa. Voy a mostrar algunas camisetas históricas del Racing Club, como esta, ¿no? Del año 1987, ¿no? Años muy recordados por los hinchas de la academia, o esta, ¿no? Que tiene una simbología muy particular, porque es la camiseta que usó Racing en la Supercopa que obtuvo en 1988. Ahí tenemos la camiseta número 6 de Néstor Fabri. Tenemos un jugador que fue parte de aquel momento histórico de la academia, Jorge Osmar Acuña. Tal vez así dicho no tenga tanta fuerza como decirte Camote Acuña. Jorge Camote Acuña. ¿Cómo estás, Camote? Muy bien, gracias por invitarme. Vamos a hablar de muchísimos temas que tienen que ver con la actualidad del fútbol argentino, analizar también algunas cuestiones que están sucediendo, la vorágine también de este fútbol, pero los hinchas de la academia me matan si no te pregunto sobre aquel equipo, ¿no? Que se forjó con el ascenso de 1985 y con la Supercopa de aquel 1988. Claro, me trae muchos recuerdos, las camisetas de todo esto, la verdad. Toma, agarralas. De aquella final, ¿no? Que fue en cancha de Racing y después allá. Y que me sigo viendo con algunos muchachos de la Supercopa. Pero como vos decís, el equipo se empezó a armar desde el ascenso. En el 86, obviamente cuando ascendimos quedamos 6 meses colgados. Se fueron a jugar a Mendoza. Fuimos a jugar a Mendoza, argentino era, decían, el equipo alquilado de Racing, ¿no? Que fuimos argentinos de Mendoza. Los bolis le llamaban. Los bolis, sí, los bolis. Bueno, nos trataron muy mal, por cierto. Fue... Che, ¿es cierto que le apagaban los cigarrillos? Fue tremendo. Porque, los hinchas en el alambrado, claro, les apagaban los cigarrillos. Allá en Mendoza hicieron una campaña los periodistas, o no sé, el medio de ahí, diciendo que nosotros, o los jugadores en sí, la liga, que le robábamos la comida a los familiares. Fuerte. Porque, claro, porque quedaba... los chicos de Argentino de Mendoza quedaban sin trabajo porque no jugaban, íbamos a jugar nosotros. Pero bueno, el tema no era problema nuestro, sino de los dirigentes que nos hicieron toda esta movida, quisieron llevar el equipo Racing, y bueno, era entonces, cancha que íbamos a jugar nos tiraban con manzana, naranja, nos apagaban los cigarrillos, no podíamos llegar a la cancha. Era el equipo que era dirigido por Rogelio Domínguez, ¿no? Sí. Y después viene Coco Basile, y esa ya va a ser otra historia. Sí, después después del ascenso, claro, después de ahí viene el Coco y empieza a armar el equipo, y ya debutamos el partido contra River, casualmente. La primera fecha, 1-1, con gol del Mencho. River que viene a ser campeón de América, claro, que se está formando para ser campeón de América, claro. Que el Mencho debutaba. Que el Mencho debutaba, hizo un gol, ganábamos 1-0, nos empata, y yo, como siempre, me pierdo el gol sobre la hora. Lo que hace una constante en tu carrera. Sí, claro. Hacía por ahí, yo no era goleador, ¿no? Obviamente como volante llegaba al gol, pero me costaba hacerlo. La 10 de Racing ese día la tuvo Marcelo Aldape. Pensemos que un año después llegaba Rubén Paz a Racing. Claro, ahí exacto. Se arma otra cosa. Que Aldape hoy está en Pergamino y lo vi hace poco que está allá, ¿no? El mago Aldape. Sí. Jugador. Hizo un gol de mitad de cancha, Jugador, si recordás, en Racing, en cancha de Racing. Un golazo hizo de media cancha prácticamente. Y bueno, ese equipo se empezó a formar y... De hecho, hemos ganado, creo que dos ruedas que no eran... Si había apertura, Racing había ganado la apertura 87 y la apertura 88. Claro. ¿Pero por qué no fue campeón ese equipo de Racing? ¿Qué le faltó? Y creo que nos faltó un poquito de dirigencia en cuanto... a mí siempre, si vos me citás para esa época en Racing, yo digo que Juan hizo todo mal. Juan es Juan de Stefano. Juan de Stefano, ¿no? Que hizo todo mal. O sea... De no pagarle a los jugadores, de arreglar partido. A ver, uno dice arreglar partido. Hay un partido emblemático, lo vamos a decir. Ese partido, ese partido frente a Boca del 22 de diciembre del 88, aquel famoso partido de Pilar. Y lo recuerdo porque me casé a la mañana. ¿Te casaste ese día? Me casé ese día por civil, a la mañana, concentrado yo. Me levanté a las 7 de la mañana y el panadero Díaz me ayudaba a hacer la corbata, ¿no? El nudo de la corbata me estaba ayudando el panadero en mi habitación.
así, con Fabio Costa estaba. Y me agarré mi auto con el paradero Díaz, salió como testigo del casamiento, me fui al registro civil de Lanús, me casé, volví a la concentración y a la tarde me fui a jugar el partido. Claro, fue un partido que se jugó un miércoles por la tarde, claro. ¿No? Sí, quedaron muchas sospechas. No, viernes. Sí, un día de semana. Viernes porque al otro día me casaba por iglesia, que era sábado, que estaban todos invitados. Sí, me acuerdo que fue un partido entre semana y que siempre motivó, ¿no? En el mundo Racing muchísimas especulaciones en relación con... Bueno, en ese partido nos sacaron a final 5 puntos. 5 puntos. Y salimos ahí tercero y podíamos haber salido campeón. Pero un equipo para salir campeón, yo creo que de todo, hasta la Libertadores que perdimos, que es esa semifinal o cuarto, no me acuerdo, con Medellín. El Atlético Nacional de Medellín. Exacto. Sobre la hora en Avellaneda. Sobre la hora que 2-2, bueno, siempre también le digo otra vez, el Mencho se perdió 10 goles. Sí, un partido que Racing ganó 2-1 en Avellaneda, pero al haber perdido 2-0 allá en Medellín, con un equipo que después fue campeón y que fue la base de la selección colombiana de Maturana. Sí, gran seguro, equipo de con Atlético Nacional. Aquello. Pero claro, hay una cuestión dirigencial en Racing, complejísima. Yo creo que para esa época, a ver, nos bañamos un día con agua fría, el otro con agua caliente y no tenía agua fría. Claro. Y después te cortaban la luz y después no podíamos entrenar a la cancha Racing o no podíamos jugar porque la municipalidad estaba clausurada. O sea, siempre problemas. O sea, nunca huelga que hacíamos siempre para cobrar el sueldo, los premios, lo que fuera. O sea, era una constante. Y de ahí en más se entran ahí jugadores importantes que empezaban a salir en Racing, y como los que habían llegado, como el Ludueña que se va a Independiente. Y cómo se va Ludueña, ¿no? Y cómo se va Ludueña. Claro, que le pegan, le tiran 2 tiros en la cupé que tenía, roja. Se termina yendo Perico Pérez, la Madrid, el Pato Filiol, todos mal. Sí, bueno, el Pato Filiol, aquel partido que no quiso jugar porque no lo había reconocido el portero. El portero, claro. No reconocer a Filiol. Claro, no lo dejaban pasar. Esto me lo contaste alguna vez, si lo querés comentar, te estoy poniendo un aprieto, ¿no? Pero el famoso pase de Atlético Madrid, ¿no? Es para dar también cuenta de un momento del fútbol argentino que eran los 80, muy particular, en el cual no se puede hacer muchas comparaciones en relación con lo que se maneja hoy económicamente en el fútbol. No, porque aparte yo tengo los recortes y todo lo que se habló y la gente que estuvo acá, que habían hablado conmigo. Me recomienda a Filiol, porque él jugó en el Atlético de Madrid. En una época que para llegar al fútbol europeo y sobre todo un equipo como el Atlético de Madrid en España tenía que ser no solamente un buen jugador, sino tener un cierto reconocimiento. En la época de 2 extranjeros nada más. Y vos fíjate que yo salí durante 3-4 años el mejor cuarto volante, o sea que era el ventilador, ese el 11 mentiroso que volvía a recuperar y todo. Entonces, y bueno, tuve 3 años bárbaros, 2 o 3 años bárbaros, y entonces vienen a buscar un volante que jugara por izquierda y por derecha y que tenga dinámica, y bueno, el Pato dice, llévense a Acuña de Racing. Y se reúnen con Juan y bueno, le ofrecen $500.000 y él... Era mucho dinero. Claro, el Vasco Norticochea, para que se den cuenta, en ese momento lo compra el Nantes en 480.000. Burruchaga, el autor del gol en la final del mundo del 86, se va al Nantes en $700.000. Exacto. Entonces, él pide 750 a Juan y el Atlético de Madrid dice, ¿Vos en aquel momento dónde vivías, Camote? Sí, la pensión. En la pensión de Racing. Ya con 3 años en primera edición. ¿Todavía no tenías la posibilidad de ingresos para poder alquilar? Nada. Era... Había una orfandad también por parte del jugador de no tener representante, no tener que lo pudiera orientar. Te manejaba, él decía, vas a cobrar esto y listo, firma. Y ese era el contrato, decía, si no firmás esto no jugás en un Racing. Listo. O sea, era algo así. ¿Y vos como pibe qué hacías? Nada. Firmabas, ibas y jugabas. Yo jugué 3 años por $1.000. O sea, y en una primera edición. Y con la Supercopa, ¿no? Porque esto todavía es recordado. Hoy hay reediciones de esta camiseta y los pibes muy jóvenes se la ponen con orgullo, y para la historia de Racing es un símbolo, ¿no? Este momento.
¿Vos pudiste hacer una diferencia económica? Porque me acuerdo que el boom que era Racing en aquel momento. No, ninguna. Yo casualmente hablaba, yo cuando voy a Belgrano de Córdoba, creo que te estaba comentando esto. Voy a Belgrano de Córdoba, me junto con el Luis Fartime. Año 92. 92. Sí, 92. 92 no, para 93. Bueno, pero ahí. Y entonces me dice, bueno, nos pusimos a charlar, me dice, Camo, vos debes tener ahorrado $250.000 para esa época, ¿no? Jugando en Racing, qué sé yo. Le digo, no, 0 pesos. Le digo, me fui de Racing con 0 pesos. O sea, yo jugué 5 años en la primera bien de Racing y me llevé 0 pesos. Después vamos a hablar en el segundo bloque de la señal fútbol un poco en relación con tu actual empleo que tiene que ver con la venta de seguros, un poco de la relación que tenés con los futbolistas, pero te quería preguntar en relación con este momento de Racing futbolístico. ¿Te gusta Diego Simeone? Bueno, me gustaba mucho como jugador. Se ríen los productores. Está bien, claro. El Cholo, yo recuerdo, tengo una anécdota muy linda con el Cholo porque yo jugaba en Racing en el Embel y nos enfrentábamos, porque justo nos tocaba por el mismo sector del campo, y el Cholo me decía, Camote, yo soy de Racing. Qué bárbaro. Y eso era algo tremendo, lo mismo que Tete Quirós cuando nos enfrentaba en Huracán. Pero bueno, Sí, yo me acuerdo un Racing Vélez con Simeone jugando para Vélez, en cancha de Vélez, que le mete el gol a Racing sobre la hora. Sí, bueno, el jugador cuando es jugador no mide la camiseta. No, es nada, un recuerdo, es un recuerdo. Yo le hice, de Vélez a Racing, le hice un gol de cabeza y... Todavía es recordado por algunos hinchas. Claro. Pero bueno, pero es parte del juego. Uno, si se va, tiene que seguir jugando, es el trabajo. Entonces el Cholo... como jugador fue un grande, me parece como técnico es muy defensivo, le gusta defender, cuida el cero, su arco y se defiende mucho y tira un poco el equipo para atrás. No comparto esa idea, pero bueno, los dirigentes tal vez sí, ¿no? Porque si lo tienen, debe ser así. Pero no me gusta el juego de Racing. Tiene más equipo para atacar, tiene más equipo para llegar al gol. El partido frente a Independiente hace unas semanas es sintomático, ¿no? Claro. Ante un Independiente que venía de perder 4 de los últimos 5 partidos, un gol en el Clásico a los 40 segundos, tenés que salir a liquidarlo. Yo creo que era para atacarlo mucho más, pero no está la ambición esa de atacar. Yo lo veo no solo en Racing, en muchos equipos que no llegan al gol, los volantes no se proyectan al gol, más bien se quedan al rebote o cuidando que no les salga el contragolpe, entonces llegan con un solo delantero dentro del área, es imposible. Claro, se hace complicado. Claro. Se hace complicado. Vos cuando llegás con mucha gente abajo del arco, tenés la opción de que pase una pelota, le queda el carrilero por izquierda que llega. Tengo una pregunta para el segundo bloque de la señal fútbol. Si hay mucho miedo de perder. Quédate que seguimos hablando de esta charla con Jorge Osmar, sí, el Camote Acuña. Eso. Provincia Leasing le ofrece una herramienta financiera para actualizar o adquirir los bienes que su empresa necesita. Llámenos al 4-338-2200. Provincia Leasing, una empresa del Grupo Banco Provincia. AMEMOP. Desde 1935, al servicio del empleado público de la provincia de Buenos Aires. Y desde 1993, abierta a toda la comunidad. Idoneidad, honestidad, trayectoria. Algunos de los motivos por los que AMEMOP es su mutual. AMEMOP, 53 número 767 entre 10 y 11. Teléfono 483-9269. AMEMOP. Continuamos en la señal fútbol. Antes un recuerdo para el Camote. 20 de septiembre de 1987, un día histórico. Racing golea 6-0 a Boca y le anulan 2 goles a Racing aquella tarde, ¿no? Carlos Espósito, el árbitro. Exacto. Uno a mí, que es el cuarto, y me cobró offside y no estaba en offside, pero bueno.
y un relator dice, el que faltaba, el de Acuña. El que yo faltaba, me acuerdo, ¿no? porque lo busqué tanto esa tarde, que ¿Qué es el jugador que te hace el toquecito por atrás? no sé quién es. José María Zambrini, Sí, que había debutado claro. aquella tarde. Un partido histórico, único, ¿no? Porque Ah, me preguntaste quién era. Sí. Ah, yo pensé que hacía, ¿entendí? No, Que hacía, lo que era hacía no delantero, sé. Decía ser delantero. Sí. Pero bueno. Son esos partidos que marcan un futbolista, ¿no? Sí. O a la semana siguiente ya pensaban en el rival, que creo que había sido Banfield. Sí, voy a decir, el partido ganar partido, 6-0. sí, 6-0 a Boca. Yo creo que no dice nada. Hay partidos que se dan, y era un partido que se dio para hacer 10 goles, ¿no? Claro. Porque yo el otro día casualmente hablaba con el Chino Tapia y me decía, nosotros no podíamos levantar las piernas, no sabíamos que teníamos, que no había pasado ese partido. ¿Entendés? Me decía el Chino, porque el equipo de Boca no era un mal equipo, tenía buen equipo, sí. y fue superado ampliamente en toda la zona, y le llegamos 15 veces. Claro, sí, sí, aparte con mucha claridad, en un partido de escándalo. Un hincha de Boca me dice, cara dura, gritaste el sexto. ¿Y cómo lo gritaste? Sí, lo grité bárbaro, pero te teníamos que haber hecho 10. Claro. Agradecé, le dije, ¿viste? Bueno, había una mentalidad muy ofensiva en aquel equipo de Racing, como otros equipos de aquellos campeonatos. Pienso en los dos rosarinos. Newell's tenía un equipazo y terminó siendo campeón de aquella temporada, Claro. 87-88. Rosario Central también. Habíamos planteado en el bloque anterior, Camote, ¿hay miedo a atacar? Porque uno ve el Boca de Falcioni, que defiende muy bien, tiene solamente 2 goles en contra. Racing tiene 3 goles en contra. Ahora le cuesta atacar. Sí. Bueno, es lo que hablábamos un poquito hoy. Yo creo que hay miedo a atacar, miedo a jugar, miedo a llegar. O sea, no arriesgo. O sea, y parece es el mensaje, ¿no? No arriesgar. Estar bien parado, que no nos agarren mal, prefiero defender con 7 esperando y llegar como pueda. Entonces eso es lo que yo veo, miedo a atacar, a hacer más goles. Hago el primer gol y resulta que me tiro atrás, a esperar. Pero ya es una cuestión del futbolista en su formación. Y yo creo que sí, se van formando. Yo desde las inferiores, si vos vas a ver inferiores, también se le mete mucho al jugador desde chico. Hay que cuidar el arco nuestro, y después si podemos hacer un gol. Che, Camote, ¿eso se traduce también en el momento de la selección argentina? Claro, y todo depende de dónde vos salís, cómo salís. O sea, obviamente que después el jugador de selección se va a Europa y empieza a jugar otro fútbol, con grandes jugadores, donde se ataca más, y o sea, también se defiende, porque si vos ves el fútbol inglés, nunca te salen a presionar de una salida de arco. O sea, cuando los jugadores, cuando un equipo sale jugando, se tiran a mitad de cancha los delanteros, son los primeros defensores, y ahí empiezan a recuperar, pero no te van a presionar allá, como sí lo hace el Barcelona cuando pierde la pelota. El Barcelona parece que tiene la idea de que si se pierde la pelota, en menos tiempo hay que recuperarla, digamos, en 30 segundos hay que recuperarla. Sí, pero entonces van sobre... Disculpame, Camote, lo que vemos es que se regala la pelota. Claro. Se regala automáticamente. No, pareciera que sea y es el miedo de jugar. Sin pelotas. Bueno, es el miedo de jugar. Yo digo que los defensores, lo primero que hacen, tiran el pelotazo. O sea, ante la duda, pelotazo. Y que se arreglen allá. Y que la pelota esté lejos de mi arco. Y ese es el fútbol que se ve. ¿Por qué? Y porque, viste, si yo salgo jugando y pierdo una pelota, puede ser gol y me sacan o no juego más, y el técnico dice, no quiero que arriesgue, reventala. Y ese es el mensaje. Entonces, aquel que sabe jugar un poco, un 2 que salga jugando, y hoy sería un fenómeno y enseguida es Hay vendido. un problema que planteamos acá en la Señal Fútbol, en otras ediciones, que tiene que ver con la carencia de defensores en la Argentina, que tiene que ver con un problema de arrastre. Pero es un poquito de que sale un buen defensor y lo venden, y ya se hace allá en Europa, ¿no? Y en Europa no es lo mismo la formación de un defensor, ¿no? No, porque vos jugás, los mejores juegan en Europa. Entonces, con la doble ciudadanía, vos armás un equipo como lo es el Catania, por ejemplo, que tiene 11 argentinos, claro. Y entran a la cancha y vos decís,
¿y cómo es esto? Este puede ser un equipo de acá. Claro, exactamente. Y entonces eso es lo que pasa en Europa, o sea que tenés de Sudáfrica 3, 4, o sea, con la doble ciudadanía tenés 5 argentinos. Entonces un equipo europeo, no sabes, pocos europeos, o sea, o pocos del país, digamos, de España o de que fuera, de Italia, ¿no? Entonces, Italia lo defiende más eso. Hay más jugadores. Hay más italianos, claro. Tiene una identidad futbolística que la quieren mantener. Exactamente. No permiten tanto al del doble ciudadanía que haya muchos. En España, no. En España tenés muchos jugadores. Hay equipos en España que son un cocolito. Claro. Sí. O sea, pero eso atenta contra el crecimiento profesional del jugador. Sí, no económico, que seguramente es un tema que me gustaría tratar, ¿no? Pero sí profesional, porque muchos jugadores que uno le veía... Se juegan muchos partidos. Más allá de que se juegan muchos partidos, ¿no? Van a equipos como la Almería, pensaba en Piatti, ¿te acuerdas? El chico del Estudiante de La Plata, y uno ve que el rendimiento del futbolista se estancó, económicamente está salvado. Sí. Bueno, pero futbolísticamente se estancó. Y es un poquito la idea de los jugadores. Yo, como bien decía, yo estoy con los jugadores, hablo con los jugadores, y si ellos piensan en salvarse económicamente. ¿Les vendés seguros de retiro? Son seguros de retiro, sí. ¿Cómo venderle un seguro de retiro a un futbolista de 20 años. Joven de 20 años que no lo ve todavía? No era como en tu época que todavía vivías en la pensión cuando te querían vender por una fortuna. Claro, yo hablo con los chicos en eso, claro, diciendo, a los 20 años, yo que tengo mis 2 hijas, 19 y 22, la de 22 trabaja por 2.000 pesos por mes, y me junto con los chicos del fútbol que tienen 20, 21 y ganan $20.000 por mes. O 30.000. ¿Cómo hacerles ver que hay un futuro que tenés que todavía transitar? Claro, y entonces uno ve, a ver, conoce lo que pasó en el fútbol y ve la vida de un pibe de 20 años que no saben qué hacer. Ese no saben qué hacer, ¿se traduce en la cancha, Camote? No en lo futbolístico, no, porque si hay algo que saben... Los hinchas tienen eso en la cabeza, ¿no? Últimamente los hinchas piensan, firman contratos por muchísimo dinero. Tiene una exposición pública que es muy superior a la de tu época. Aparte tenés toda una fauna alrededor de botineras, novias, representantes alrededor. Sí, vos tenés que ser maduro antes de tiempo, o sea, no quemar etapas. O sea, un pibe de 20 años tiene que quemar etapas, y entonces se encuentra que tiene que mantener la familia. O sea, que gana $20.000 y ya se le rodean cosas, empresarios, en un mundo que no está acostumbrado. Y entonces se equivocan y disparan y se protegen y no quieren, por ejemplo, encontrarse con gente. Por eso vos decís, ¿es difícil? Sí, es difícil porque piensan que uno le va a sacar el dinero, porque es lo primero que piensan. Claro. ¿Entendés? Que uno quiere sacarle una ventaja. Entonces es difícil llegarle a los jugadores. Y son muy inteligentes los empresarios que lo tienen de su parte y le manejan el dinero. Y a veces hasta ese dinero lo guardan en la cuenta de los empresarios. Cosa que cuando yo voy a saber manejar tu dinero, claro, vos quedate tranquilo. Claro. Una cuestión así. Claro, vos quedate tranquilo que yo manejo el dinero y vos jugás. Y los pibes no saben ni lo que tienen o cuánto tienen, porque no, me lo maneja mi repre, me lo maneja él. Pero, como si fuera un amigo. Claro, no, es mi hermano, pero tu hermano, si le llega a pasar algo y tiene $300.000 en la cuenta de él, la mujer, tu cuñada, digo, no te va a dar un sope. Eso es la vida misma. Claro, eso es la vida misma. Pasa exactamente, pasa en las mejores familias, le digo. Entonces el dinero que vos ganás lo tenés que tener vos en una cuenta tuya, y manejarla vos, tu papá, tu mamá, no el empresario. ¿Entendés? Yo te aconsejo porque de esto sé un poquito y sé lo que es. Sí, traté con Juan de Estéfano. Claro, y traté con grandes empresarios que se han quedado con dinero los jugadores, porque a veces no saben los jugadores lo que tienen. Y lo que generan, sobre todo. Entonces, los chicos, por eso yo me siento con ellos y les digo, chicos, escuchen esto, porque es importante. Se lo dice a alguien que pasó, o que le pasó y que no quiere que le pase a ustedes. Ganan mucho dinero, es un momento bárbaro del futbolista acá en Argentina, porque que llegue un futbolista a cobrar $500.000 por año acá en Argentina es algo que yo nunca me lo imaginé que iba a pasar. En la época del 1-1. Jamás. No, jamás. Nunca pensé que iba a pasar y pasa.
Y entonces ganan mucho dinero, y bienvenido sea, le digo, porque uno luchó para eso, y el gremio abrió mucho, digamos, protegió mucho a los jugadores, y se juntó con AFA y cambió los contratos, la forma de cobro de los contratos. Sí, claro, la prórroga, el 15%. Claro, el 20%. El 20%, y claro. la prórroga del contrato, que antes vos arreglabas un año y quedabas 2 enganchados, y jugabas 2 años gratis. Como te pasó, claro, como me pasó a mí. Y hoy los jugadores tienen la ventaja de que hacen un contrato de 3-4 años y están protegidos. Claro, yo tengo 3-4 años, $1.200.000 en Argentina. Entonces, un promedio, más o menos. Está bien. Sí, ahora hay que entender toda esta problemática que tiene el futbolista hoy, que es superior, no a la de tu época, no cómo se traduce en el campo de juego. Pero claro, entonces, obviamente, sale un buen jugador y es vendido, y entonces te dan la oportunidad para que suba otro, y no es el de la misma calidad o la misma técnica o la misma clase de jugador. Tiene más posibilidad. Vamos, te tengo una consulta, porque te estoy escuchando y la verdad me cuesta creer que no estés laburando en este momento. Hay una nueva figura que es la de manager. Sí, bueno. Uno lo ve a Baceda, claro, lo ve a Mariano Juan ahora en Huracán. Claro. ¿No? Se abre también una cuestión que el fútbol argentino necesita, o por lo menos quedó claro que tiene que comenzar a transitarse, que tiene que ver con los buenos consejeros para los clubes y los jugadores, un nexo ideal. Por supuesto. Eso no te estoy vendiendo como manager. No, pero me encantaría. No, pero sí. Con escucharte. Sí, seguro. Uno, yo he trabajado con empresarios y sé cómo son los contratos de los jugadores y cómo se contrata un jugador, y bueno, y todo eso, a veces el dirigente necesita ese fusible que yo siempre digo entre los jugadores y los dirigentes. Un tema que seguramente podemos transitar en otro programa de la Señal Fútbol, que seguro. Ya estás invitado, Camote, que tiene que ver con las divisiones inferiores que ya son profesionales, de hecho. Y sí, porque hoy un pibe de 17 años, 18, tiene contrato. Claro. Y hay muchos jugadores. Y chicos más pibes también. Sí, claro. Más bien. Exacto. Camote, antes de despedir, el agradecimiento a los amigos de Gimnasia, la hermosa revista que hace Fercho Domínguez, Rafa Ton, que en la edición del último mes publicaron un informe que le hizo este humilde servidor en relación con los históricos ascensos de Gimnasia Esgrima La Plata a la primera división del fútbol argentino, que es casi un anhelo, no solamente para gran parte de la ciudad de La Plata, sino para la historia del fútbol argentino. Camote, te vi muy cerca de esta camiseta, creo que me la con llevo, cariño. me la llevo. Sí. Camote, muchas gracias. No, gracias a usted. Será hasta la semana que viene en una nueva edición de La Señal Fútbol.